Bendiciones para todos, hermanos y hermanas, nuevamente. Es día viernes 7 de enero, día de preparación, porque el Santo Sábado llega a la puesta del sol aquí en el área de Texas, aunque sabemos que a algunos lugares ya ha llegado por las horas de diferencia, y por lo tanto a los que ya están en el sábado, bendecido día tengan ustedes, hermanos, gócense en el Señor, y nosotros acá en Texas, que todavía nos faltan unas horas, de antemano le deseamos también feliz sábado a todos los que vayan a entrar en esas horas sagradas en todos los Estados Unidos, tanto Sudamérica también como Centroamérica y México, Canadá y en todas partes. Hermanos, gocémonos en este santo día, entremos en una relación hermosa de pacto con el Señor. Amén. Como hemos estado estudiando el día de ayer. Y aprovecho como siempre para invitarles para que visiten todas las iglesias Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles que están en diferentes partes. Por ejemplo, en Ecuador tenemos allá una congregación, allá los hermanos se gozan todos los sábados en la comunidad Eulogio, así se llama esa comunidad, San Juan Eulogio, algo así, en Santo Domingo de los Colorados. E igualmente hacemos la invitación para que visiten la iglesia Advenimiento de Rome, Georgia, y también la iglesia hermana de Bethany, Oklahoma, a la cual hemos estado invitando que vayan al seminario, que va a haber ahí del 13 al 15, pero que hoy vayan mañana a adorar al Señor. Y por supuesto, las iglesias Advenimientos de aquí de Texas, la de San Antonio, la de Houston, la de Fairfield, la de Corsicana, la de Fort Worth, la de aquí, de Irving, la iglesia central, donde mañana nos gozaremos doblemente con la palabra de Dios por la mañana, que su servidor va a predicar, y con la celebración de la Cena del Señor por la tarde a las 3:30 y antes a las 2:45 el bautismo. Será un día bastante ocupado, pero lleno de gozo, lleno de regocijo, hermanos, y edificación espiritual. Estamos animando a los que ven el canal 52.7 del área de Dallas y Fort Worth a que vengan y se unan con nosotros en adoración mañana sábado. Están todos invitados, no se pierdan esta bendición. Como siempre, yo agradezco a Dios por los hermanos y hermanas que atienden el llamado para depositar aquí diezmos y ofrendas. Quiero darle las gracias a ustedes que a través de la aplicación Cele colocaron diezmos, a través de PayPal, a través de Western Union o RIA, a través de llamadas que hicieron al número de teléfono que siempre damos, o mandando cheque o money order. Las formas que ustedes usaron para enviar esos recursos, hermanos, muchas gracias a los que atendieron ese llamado. Una vez más, doy el número 214-881-4029, que es el teléfono que este servidor siempre tiene, para darle detalles de cómo usted puede enviar diezmos, ofrendas y donaciones acá a este ministerio, que son los que hacen posible que se predique este mensaje de verdad presente por los medios de comunicación, en los 4 canales de televisión rentados que tenemos y en la radio. Y por supuesto, haciendo la obra médica misionera gratuita, como he dicho, en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles en Shepherd, Texas. Gracias a todos los que, atendiendo este llamado, se quieran unir a nosotros todavía hoy viernes, este sábado, colocando diezmos y ofrendas aquí. Que Dios bendiga a todos los que se dispongan a unirse a nosotros. Una vez más, mi hermano Ángelo está aquí para hacer el resumen con este servidor de lo que ha sido la lección. Bienvenido, hermano. Pastor, muchas gracias de nuevo por la invitación, y a ustedes también que nos están viendo, gracias por estar ahí con nosotros. De nuevo, hermanos, comparta esta transmisión, sea de bendición para otros. No se quede usted con esta bendición. Estamos contentos porque ya ha pasado la primera semana de este año. Ya podemos decir que vimos el 2022, así que estamos contentos y alabamos a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Y a través de este año no me cabe la menor duda de que seguirá siendo un Dios de amor y cuidará de usted y de nosotros. Así que vamos a ver qué nos trae el resumen de esta semana, pero antes siempre es bueno orar. Amén. Así que vamos a tener una oración. Claro. Padre, queremos agradecer el amor que tú has tenido con nosotros. Amén. Y al caminar por los días de este nuevo año, hemos estado convencidos de que tu misericordia todavía nos alcanza.
Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de abrir tu palabra. Siempre lo hacemos con humildad y esperando que seas tú el que hable a través de nosotros. Que tu Santo Espíritu convenza al que nos escuche. Señor, queremos también interceder por alguna necesidad de alguien que hoy se levantó con algún problema o alguna necesidad. No lo conocemos, pero tú sí sabes. Visita cada hogar que escuche esta lección, sana, restaura y sé con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hemos tenido una lección muy interesante, hermanos, esta semana, donde, pues, bajo el título Todos somos pecadores, hemos visto la situación difícil en la cual el ser humano está por culpa del pecado y cómo también Dios en su gran misericordia ha obrado para ayudar al ser humano que quiera salir de esa condición. En ese sentido, vamos a destacar ahora 5 puntos de lo que hemos analizado. El primero de ellos es sobre la vigilancia. La vigilancia extrema que nosotros debemos tener en todo lo que tiene que ver con la pureza moral. Digo que este es un punto importante porque la lección venía tocando el hecho de que todos nos hemos corrompido, de que todos hemos llegado a un nivel de corrupción donde se manifiesta en las palabras, donde se manifiesta, hermanos, en los actos, se manifiesta en todo. En otras palabras, estamos afectados en alguna manera por esta enfermedad llamada pecado. Hay una corrupción moral hoy en día que prolifera por todas partes. La hay en el mundo pecaminoso y la hay inclusive dentro de la iglesia. La condición del pecado en el cual ha caído la raza humana, hermanos, es algo que nos debe a nosotros alertar para salir de esa condición. Miren ustedes cómo Pablo da el diagnóstico del estado moral y espiritual de la humanidad. Él dice en los versículos 11 al 19 del capítulo 3, él dice lo siguiente. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Y hermanos, luego dice, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron el camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así vemos, hermanos, el cuadro que Pablo nos presenta sobre la condición del ser humano sin Dios. Entonces la lección dice que debemos extremar la vigilancia sobre la pureza moral para que nosotros podamos salir de esa condición. Elena White dice, me postré y en una gran angustia, dice, entré. Cuando se me reveló, dice, la condición débil de los que profesan pertenecer al pueblo de Dios. Porque Elena White miró a los adventistas. Y ella miró entre los adventistas mucha iniquidad, mucha frialdad, prácticamente sin dominio propio, prácticamente desenfrenados en sus pasiones. Miró que las facultades superiores del hombre
estaban esclavizadas por el apetito y las pasiones corruptas. Dice, me postré y me angustié cuando vi esa condición. Siendo así, hermanos y hermanas, creo que es buen momento para que nosotros evaluemos cómo está nuestra vida y muy atentos a cualquier cosa que esté mal en nosotros, hermanos, busquemos salir de esa condición, busquemos salir de esa corrupción moral. Hermanos, veámonos reflejados en esta lección, veámonos en este cuadro que Pablo ha mencionado, aceptemos nuestra condición y pongámonos vigilantes. No nos corrompamos. No nos corrompamos, hermanos, sexualmente. No nos corrompamos en nuestros apetitos alimenticios. No nos corrompamos en nuestra forma de hablar. No nos corrompamos en nuestra forma de vestir. No nos corrompamos, hermanos, en nuestra forma de divertirnos. A veces nos hacemos llamar de la iglesia remanente solo por el hecho de que estamos afiliados en esa iglesia a la cual, pues, Apocalipsis la identifica como guardadora de los mandamientos de Dios. Pero solo afiliarse a esa iglesia a través de un bautismo no nos hace, hermanos, ser parte de la iglesia remanente, todavía siguiendo en un cuadro como este que Pablo menciona o como el que Elena White miró. Se necesita, hermanos, estar definitivamente ajenos a este cuadro. Y esto solo se puede lograr, como ya lo vimos nosotros, teniendo una relación íntima con el Señor. Me parece que es un punto para ponerle atención, para considerarlo en estos primeros días del año y, hermanos, pedir a Dios ayuda para ser liberados completamente de esa corrupción. ¿Qué encontró usted, hermano Ángelo, de interesante en esta lección que lo quiera tratar? Bueno, siempre estas lecciones nos desafían, así como usted dice, en un mundo donde moralmente todo está corrompido. Pareciera que la moral no tiene importancia para esta generación, ¿no?, en este tiempo. Y es por eso que tenemos un segundo enunciado en esta lección, una pregunta muy interesante que nos llama a meditar. ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios? Y eso es algo que a mí mismo, cuando leí esta pregunta, yo, wow, tanta división que ha traído la ley entre los cristianos mismos. ¿Cuál es el propósito? Bueno, dice, la ley, por la ley, es el conocimiento del pecado. Entonces, habiendo dicho eso, también dice aquí, la ley revela al hombre su pecado, pero no dispone ningún remedio. Mientras promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Bueno, ¿cuál es el propósito entonces? ¿Cuál sería la mejor respuesta que pudiéramos dar? Una vez me definió un abogado esta palabra que voy a decir ahora. Me dijo, tu desconocimiento de la ley no te hacen inocente. Entonces, viendo eso, Dios nos llama a que miremos la ley. Entonces, la ley viene para ayudarnos a entender dónde estamos mal. El conocimiento del pecado es gracias a la ley. No podemos arreglar algo si usted no sabe dónde está mal. Entonces la ley nos presenta los puntos donde nosotros tenemos esa decadencia. Ahora, la Biblia tiene un sinnúmero de textos de la ley, hablando que es santa, que es justa. Y cuando oímos eso, también encontramos otro sinnúmero de textos que dice que nosotros debemos en nuestros corazones guardar la ley para no pecar contra Dios. Entonces vuelvo y te hago la pregunta y ahora te la hago a ti que me miras. ¿Cuál es el propósito de la ley en tu vida? Sin teorías. No queremos ahora ser muy teólogos porque esto es para meditar la lección del viernes.
¿Qué ha hecho la ley en tu vida? La ley te ha mostrado tus pecados, me ha mostrado mis pecados. Quiera Dios que sea así y que al mirarnos en la ley, al mirarnos en el espejo y ver que tenemos algún descuadre, no estamos quizá bien peinados, bien puestos, nos podamos enderezar y podamos cambiar y volver a los brazos de nuestro Salvador. Un punto también que creo vale la pena destacar, hermanos, es cómo el sufrimiento de Cristo en el Calvario debe influir en nuestra vida, porque es el único que ha hecho posible que la gracia sea derramada, para que el hombre pueda salir de ese cuadro tan nefasto en el cual Pablo pues nos ha encasillado al estar separados de Dios. Interesante que Pablo dice que Jesús es el que es ahora hecho propiciación por nosotros. Dijo él en Romanos 3, versículo 25, hablando de Jesús. Bueno, voy a leer del 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí nosotros vemos, hermanos, el papel que jugó Cristo para que nosotros podamos ser justificados. Noten que Él fue, dice, prácticamente exhibido, pues dice, a quien Dios puso. En el idioma original tiene la connotación de a quien Dios exhibió. ¿A quién? A Cristo. Lo exhibió como propiciación por medio de la fe en su sangre. Interesante que cuando oímos la palabra propiciación, necesariamente conectamos nuestros pensamientos con lo que era el propiciatorio, la tapa de el arca donde estaban guardados los 10 mandamientos. Sobre aquel propiciatorio, el sumo sacerdote esparcía sangre cuando hacía expiación del santuario. Pues dice, Jesús es nuestra propiciación. En otras palabras, dice Pablo, su sangre ha sido derramada para manifestar su justicia, así habiendo pasado por alto nuestros pecados pasados. En otras palabras, dice Pablo, la sangre de Cristo, allí, al derramarla en la cruz, es propicia para que sea, hermanos y hermanas, esparcida sobre nosotros y de esa manera lavarnos y limpiarnos de nuestra inmundicia, de nuestro pecado. Cuando Jesús murió por nosotros en la cruz, cuando Él fue la propiciación, como dice el apóstol Pablo aquí, para manifestar su justicia y pasar por alto nuestros pecados, cuando Él hizo eso, allí, hermanos, hizo posible que su justicia nos fuera acreditada. Por eso habla aquí el don profético, que la imputación de la justicia de Cristo proviene de la fe que justifica, y que es la justificación que Pablo tan fervientemente defiende. La gracia, dice, es un favor inmerecido, y el creyente es justificado sin ningún mérito de su parte, sin ningún derecho que presentar ante Dios. Es justificado mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien está en las cortes del cielo como el sustituto y la garantía del pecador. Ah, mis hermanos, así lo dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 465. Así que hoy es posible que nosotros seamos reconciliados por ese gran sacrificio que Jesús obró. Dice aquí la sierva del Señor que Cristo y el creyente se hacen uno, y la belleza del carácter de Cristo se revela en los que están vitalmente relacionados con la fuente y poder de su amor. Cristo ha venido a ser el gran depositario de la rectitud que justifica y de la gracia santificante. Por eso, bien dice la lección, el sufrimiento de Cristo en el Calvario debe influir al punto de que nosotros
anhelemos, hermanos, entrar en esa gracia bendita que Él ha hecho posible y de esa manera salir librados de esa condición tan terrible en la cual Pablo dice que está uno sin el Señor. ¿Qué más encontró, hermano Ángelo? Bueno, nosotros nos tenemos que hacer una pregunta concerniente a eso. ¿Por qué tenemos tanta necesidad de un Salvador? Bueno, al ir viendo lo que la ley hace y refleja en nosotros, sin duda alguna podemos decir y levantar las manos y decir, no podemos. Miserable de mí, ¿quién nos libra de este cuerpo de muerte? Tengo una cita que quiero compartir con ustedes que dice, era posible para Adán antes de la caída conservar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios, mas no lo hizo por causa de su caída. Tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Recuerde la pregunta, ¿por qué tenemos tanta necesidad de un Salvador? Adán antes de la caída, Adán después de la caída. No podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos por nosotros mismos justicia con qué cumplir lo que la ley de Dios demanda. Mas Cristo nos ha preparado una vía de escape. Vivió sobre la tierra en tiempo de pruebas y tentaciones, tales como la que nosotros tenemos que afrontar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Os entregarías a Él y lo aceptaría como vuestro Salvador. Una persona que te está dando esto, aquí está la respuesta. ¿No lo aceptarías tú como tu Salvador? Sigue diciendo. Por pecaminosa que haya sido nuestra vida, seréis contados entre los justos. Por consideración a Él, el carácter de Cristo toma un lugar vuestro y vosotros sois aceptados por Dios como si no hubiésemos pecado. Hermanos, cuando Adán cometió el pecado y Eva también cometieron ese pecado, automáticamente había que hacer un juicio. Había que pagar una consecuencia. Dios le dijo a ellos de antemano cuál era la consecuencia. Al estudiar el proceso que Dios toma, nos damos cuenta que Dios hace un interrogatorio y Dios se acerca y encuentra que son culpables. Esa culpa alguien tenía que pagarla. Lamentablemente, ese día tuvo que morir un cordero. Con ese cordero se le vistió a Adán y Eva. Hermanos, después que Adán cayó, tenemos una tragedia para la humanidad. Y es la tragedia del pecado. Ningún hombre podía redimirnos. Y tuvo que venir el Salvador. Entonces, como ningún hombre podía redimirnos, apareció la necesidad de un Salvador. Y vino el que sí pudo vencer y pudo redimirnos. La necesidad del Salvador, hermanos, es porque si no tuviéramos un Salvador, no hubiera esperanza. Quiero leer de nuevo la definición tan bonita que da Elena G. de White sobre lo que es justificación por la fe. Es la obra de Dios que pone la gloria del hombre en el polvo y hace por el hombre lo que él no puede hacer por sí mismo. Cuando los hombres ven su propia insignificancia, están preparados para ser vestidos con la justicia de Cristo. Todo el que ve su insignificancia entiende y anhela un Salvador. Yo anhelo en esta noche, en este día, en la hora que tú me estés viendo, que tú tengas esa necesidad de un Salvador. Y voy a orar de antemano
para que Dios sea tu Salvador. Un último punto que quisiera destacar es cómo es que podemos vivir la vida del nuevo pacto. Bueno, ni más ni menos que permitiendo al Espíritu Santo que nos lleve a esa contrición, a ese arrepentimiento, a ese, hermanos y hermanas, estado de conversión, donde Jesús nos imputa su justicia, nos declara perdonados, pero al mismo tiempo escribe sobre nosotros su santa ley. Porque el nuevo pacto tiene esas características, donde Cristo es el mediador de él, donde escribe su santa ley en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Es interesante que aquí en 2 Corintios 3:2 dice Pablo, 3:3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Amén. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del Amén. corazón. Amén. Si el nuevo pacto tiene la característica de que los mandamientos de Dios ahora no están escritos en tablas de piedra, sino en el corazón, Pablo dice, el que los escribe en el corazón es el Espíritu Santo. Hermanos, yo no tengo otra manera de explicar esto, que el que quiera estar en el nuevo pacto debe permitir que el Señor escriba en su mente sus santos mandamientos. Amén. Y ahí en su mente te pone, acuérdate del sábado para santificarlo. Amén. ¿Por qué nosotros guardamos el sábado? Porque los viernes aquí invitamos a la audiencia que venga y se congregue en sábado. Porque el que ha escrito su ley en nuestras mentes, ha escrito ahí, acuérdense del sábado para santificarlo. Oh, hermanos y hermanas, eso es vivir la vida del nuevo pacto. Miren ustedes, Cristo es mediador de él, está basado sobre mejores promesas, porque es sobre la promesa del perdón, sobre la promesa de su gracia que nos renueva y sobre la escritura de la ley de Dios en nuestras Amén. mentes. Amén. Así que creo que vale la pena de que experimentemos esta relación de pacto verdadero con nuestro Dios. Así el Señor quiso esta semana hablarnos, así el Señor quiso presentarnos la necesidad que tenemos de estas tres cosas: gracia derramada, justificación por la fe Amén. y relación de un nuevo pacto con el Amén. Señor. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude para que esta lección la apliquemos en nuestra vida diariamente. ¿Qué les parece? Amén. Oremos. Te agradecemos, Señor, por habernos mostrado en esta semana en qué consiste la condición del ser humano sin Jesús. Y consiste sinceramente en una condición de condena, de perdición, de prácticamente una destrucción en todos los sentidos. Pero estamos tan agradecidos que, habiéndonos presentado el mal, al mismo tiempo nos presentaste la solución del mal, la cual consiste en esa gracia derramada, Amén. en esa justificación por la fe Amén. y en esa relación de nuevo pacto en la cual debemos entrar. Señor, entonces te pedimos que nos ayudes para que salgamos de la corrupción, para que salgamos del pecado, para que salgamos de la perdición, para que salgamos, Señor, de toda esa condición pecaminosa y disfrutemos de esta salvación tan grande que ha sido obrada por Cristo. Señor, ayúdanos a aplicar en nuestra vida diaria todos los principios estudiados en esta semana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.